Así es momento de hablar del ARCA y para aquellos monotributistas esta recategorización, ¿cuántos son los montos? Vamos a hablar de esto con Guillermo Poch, tributarista que ya está conectado. ¿Cómo estás, Guillermo? Te saluda Paz. ¿Cómo andas, Paz? ¿Todo bien? Bien, muy bien, gracias por estar en contacto con nosotros y por supuesto analizar cómo quedó la tabla finalmente. Bueno, de alguna manera la tabla de monotributos subió Sí. por el índice IPC, se modificó el año pasado, quedó en 8.992.000 para la categoría A, más o menos 9 millones de pesos, y Sí. en la categoría más alta para vendedores de bienes y prestadores de servicios quedó en 94.805.000 pesos. Eso para tener más o menos un rango es alguien que está facturando hasta 7.500.000 pesos queda dentro del régimen de monotributo conforme esta nueva tabla actualizada. Bien. Respecto de una noticia que estuvo circulando hoy respecto del blanqueo, que demostró un poco qué pasó con el trabajo informal, ¿no? Dice que por el plan de la ley base solo se blanqueó el 0,3% de los trabajos informales. ¿Considerás que esto funcionó? Todavía estamos esperando una reforma tributaria que seguramente sea después de las elecciones. ¿Qué pasa con estas medidas que estuvo tomando el gobierno? ¿Considerás que funcionaron, no? A ver, de alguna manera son números bajos, son magros. Me parece que ahí lo que hay que comprender es el contexto actual. Hay distintos actores, unos son los empleados, otros son los empleadores. Los empleadores tienen incertidumbre, tienen dudas de que si uno escucha, si tomo a alguien, después qué puede pasar, si voy a tener un juicio, no voy a tener un juicio. Y Claro. también del lado de la gente, principalmente la gente joven dice, prefiero ir a otro esquema de contratación para llevarme más plata en el bolsillo. Alguien que está sano, que no necesita mucho asistencia desde el punto de vista de salud, prefiere ir a un esquema en donde le quede toda la plata en el bolsillo y a lo sumo ir y pensar después en contratar por las de él o ella lo que viene a ser una prepaga. Entonces, eh, sucede esas situaciones. Me parece que la dirigencia política tiene que tomar los datos que son, te digo, Paz, Sí. se leen muy fácilmente, bajan la cantidad de empleados en relación de dependencia, suben los monotributos. Sí. Interanual, la información que surge es que bajó la cantidad de empleados en relación de dependencia, quienes regularizaron son 16.000 personas nada más. Entonces me parece que hay que rever el sistema de contratación Claro. de Argentina. Para una pyme muchas veces tiene que hacer un esfuerzo importante para terminar contratando a un empleado en relación de dependencia. Entonces me parece que eso después se evidencia en los datos que aún en un régimen donde se evitan las sanciones no tuvo mucho acogimiento. Claro. Respecto, Guillermo, que algo que mencionabas que me parece fundamental. Hace un ratito repasábamos, ¿no? Cómo están las tablas para el monotributo. Hoy a un empleado en relación de dependencia, sabiendo que tiene que pagar un impuesto a las ganancias, si cobra a partir de cierto monto, ¿le conviene pasarse a monotributo para pagar menos? El monotributo, de alguna manera, si, hay distintas situaciones. En Sí. líneas generales, la carga tributaria de un monotributista es menor que la de un empleado en relación de dependencia. Hay que ver cada caso en particular, pero de alguna manera el costo que vos tenés, y también para el empleado, porque al empleado le sale más barato el esquema de monotributo, le puede asignar parte de ese costo al empleado. Entonces, ahí lo que hay que comprender que no es que empleado bueno y de alguna manera empresario malo o empresario bueno, empleado malo, es entre ellos también se ponen de acuerdo para dónde le termina conviniendo a ambas partes. Entonces, Claro. querer seguir forzando en una norma, en una ley, que de alguna manera puede resultar anticuada, no es lo que la sociedad está esperando. Si llega a ser que es una ley que nadie la quiere cumplimentar, hay que pensar en una reforma en ese Total. sentido. Sin dudas, porque esto también está pasando en un contexto donde quizás el impuesto a las ganancias es sumamente alto, ¿no? Lo que tiene que pagar y lo que se le descuenta al empleado al fin y al cabo. Totalmente, o sea, hay situaciones donde el impuesto a las ganancias en las alícuotas más altas tiene un impacto significativo. Se Claro. morigeró la tabla, o sea, el efecto del impuesto a las ganancias, de alguna manera se ha incrementado los mínimos no imponibles, las cargas de familia,
la tabla se hizo más progresiva, pero hay situaciones donde el costo es realmente elevado y ahí es donde creo que puede haber una transacción entre empleado y empleador buscando más un régimen que no es lo Claro. 100% legal, pero la gente de alguna manera asume esos riesgos tendiente a que le quede más plata en el bolsillo. Totalmente. Guillermo, respecto de las propuestas que puedan llegar a venir por parte del gobierno ahora luego de las elecciones, ¿considerás que cuál va a ser el punto principal que podríamos llegar a pensar que toque en primer lugar? Me parece que tiene que haber una reforma estructural. Después también a veces se habla de ir a un esquema vinculado con las indemnizaciones, pero también a veces los porcentajes que se están hablando son elevados desde los empresarios. Me parece que necesita una discusión y ayornar a lo que la gente también, hoy la ciudadanía está buscando. Muchas veces los jóvenes hoy tal vez prefieren, o sea, no trabajar en un esquema en relación de dependencia bajo un jefe, sino estar más en una Eso es figura verdad. de trabajadores independientes, entonces hay que ir aunando interpretaciones y de alguna manera buscar un esquema que sea de posible cumplimiento, si no, la ley queda en letra muerta de alguna manera. Totalmente. Leer un poco, ¿no? Lo que está pasando en la sociedad para poder saber qué se necesita, ¿no? No ir con derecho con lo que uno desea bajo la política que necesita tomar, sino más bien encontrar un equilibrio en lo que te está pidiendo también la sociedad. Guillermo, es un placer que esté conectado. Gracias. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Paz, y a disposición. Saludos por el piso. Gracias, hasta luego. Ahí hablamos, ¿no? Con un especialista, Guillermo Poch.